Buenos días, ingeniera. En esta oportunidad vamos a presentar un diagrama de flujo sobre la producción de harina de trigo y también sobre las DPMs que vamos a aplicar nosotros para cada proceso. Los integrantes de nuestro grupo son Suyasi Koto Erlan, Rita Kayawa Eri, Waifuna Cabana Jonathan, Yanko Alvis y Sángel. Bueno, como sabemos, actualmente la producción de la harina de trigo viene en aumento. Esta producción bien, tiene un aumento anual que nos indica la potencialidad de la harina de trigo como un producto harinero. En la industria alimentaria, la inocuidad es la máxima prioridad, pues los consumidores esperan productos inocuos y los productores tienen la responsabilidad de brindárselos. Y la alta competitividad obliga a las empresas a cumplir con el mejoramiento continuo y aseguramiento de la calidad. Esto hace que las empresas busquen manuales de buenas prácticas para aplicar en las industrias y así lograr esta inocuidad que los consumidores requieren. Soy el alumno Erlan Suyasi y ahora vamos a seguir con la exposición. El resumen, ingeniera, del diagrama de flujos es un proceso del proceso de molturación de la harina de trigo. eh, presenta, ilustra todo un proceso, la cual relaciona cada uno de los equipos, los componentes que hay en la planta industrial y tener una mejor visualización de cada una de las operaciones que están incluidas para una posterior mejora de la planta, teniendo en cuenta los protocolos de las buenas prácticas de manufactura. Cambio. El primer bloque es el de la cosecha, que va desde la cosecha hasta el almacenamiento. El segundo bloque, que es de la obtención de los productos intermedios, y el tercer bloque es la transformación de los productos intermedios en productos finales. Continúa. Bueno, acá tenemos un diagrama de flujo, la cual va desde la recepción hasta alcanzar la harina de trigo. En la primera parte tenemos la limpieza, tenemos la recepción de la fábrica de trigo, la limpieza del seco, almacenamiento, y en la segunda parte tenemos la limpieza intensiva del seco, la cual es la eliminación total de cualquier partícula, no sea grano de trigo, humedad del trigo entre 5 y 8%. Luego, el mojado del trigo limpio, el reposo del trigo acondicionado, que está entre 18 y 24 horas. Bueno, la molienda, el tamizado y luego tenemos las harinas, ¿no? Bien, continúa. Recolecta de la trilla y el aventado. En esta parte en la planta, el cereal recolecta completa, por lo que en primer lugar es necesario separar el grano del resto de sus partes. La separación se lleva a cabo mediante dos operaciones sucesivas, que es la trilla y el aventado. Continúa. El secado. En el secado, los granos tienen por objeto reducir el nivel de humedad de los mismos por debajo del nivel mm, considerado de seguridad, lo cual contribuye a garantizar y conservar buena, más que todo el grano, ¿no? Continúa. En el almacenamiento, el grano se lleva a cabo en instalaciones de procesamiento, como en los grandes centros de distribución y comercialización. El grano puede ser almacenado en bruto, en grandes depósitos verticales u horizontales. Y o bien es ensacado en sacos convenientes apilados y conservados en almacenes bien sellados y generalmente construidos de hormigón. Molienda del grano. En la molienda del grano tenemos tres operaciones, la cual es trituración, cribado y purificación. En la trituración, como sabemos, es mm, la reducción del trigo a pequeñas partículas, ¿no? En el cribado, la separación de estas para tener una dimensión del trigo que deseamos,
Y en la purificación mm, mm, en el estado de sémola pura es susceptible a la purificación, siendo objeto de los azores, limpiadores y eliminar el resto de impurezas, ¿no? Continúo. Buenas prácticas de manufactura. En las buenas prácticas de manufactura tenemos lo que son los equipos, instalaciones, personal, control de procesos e higiene. Buenos días, ingeniera. Presentarme, mi nombre es Eric Vilca. Por mientras, explicaré el diagrama de flujo del proceso global. Este diagrama de flujo lo hemos diseñado nosotros, guiándonos de algunos trabajos, y como herramienta hemos usado el AutoCAD. Primero, tenemos la recepción del trigo, que viene en trailers de nuestro grupo, Agrobets. Los granos pasan a un transportador de gangliones. Este transportador va a cargar un silo de almacenamiento. El silo de almacenamiento que vamos a usar va a ser un silo de fondo plano, cilíndrico, para lo cual necesitamos luego un tornillo dosificador. El tornillo dosificador se va a encargar de extraer el grano por gravedad, y para el transporte más fácil vamos a usar una banda transportadora. Esta banda transportadora luego se dirige a un clasificador de grano. Este clasificador de grano va a separar todas las impurezas, metales eh, y otras partículas, ¿no? Para luego pasar a un sistema neumático. Este sistema neumático cuenta de un compresor. Este compresor se va a encargar de retirar todo lo fino, los polvos. Estos polvos tienen que ser recolectados y se van a recolectar en el colector de finos. Ya el trigo limpio va a pasar a un módulo de humidificación. El módulo de humidificación se encarga de darle la humedad necesaria, ¿no? Para hacer la molienda. Pero antes de la molienda tiene que llegar a una cámara de reposo para pasar luego a los molinos. Los molinos, en una serie de estos rodillos que van a depender del número de moliendas, pasan a tamices. Los tamices lo que van a hacer separar el salvado, el germen y la harina. Este molino y este tamiz son una serie, ¿no? Como nos explicó en clase, son una serie, ¿no? Recirculan hasta tener la harina deseada. Continuamos con mi compañero Luis Ángel. Buenos días, ingeniera, y a los presentes por escuchar la exposición. Continúo con esta presentación. Mi nombre es Luis Ángel Anco Alvis y voy a empezar y voy a seguir con la recepción del trigo. ¿Qué hacemos en la verificación del trigo? Vamos a verificar la calidad del contenido inspeccionando al azar, que posea una humedad de menor al 14% y porcentaje de impurezas menor al 1%. Si aceptamos el ingreso, vamos a tomar datos en fecha, peso y proveedor. ¿Y qué BPM vamos a aplicar? Vamos a implicar la inspección, control, antes de ser utilizada en la fabricación, y se recepciona en condiciones que eviten su contaminación, con empaques no susceptibles al deterioro. Vamos con el transportador de canquilones. El transportador de canquilones opera a velocidades de 1.2 a 1.4 metros y tiene una distancia de separación de 2 a 3 veces la altura del canquilón. ¿Qué vamos a aplicar ¿Qué BPM vamos a aplicar en el transportador de canquilones? Vamos a realizarlas en superficies limpias, donde previamente vamos a revisarlas, la polea, hay que engrasar las chumaceras y hay que revisar el alineamiento de la correa y su elongación, así como su estado del canquilón y tornillo. En los sitios de almacenamiento, ¿qué BPM los vamos a aplicar? Vamos a almacenar en bodegas sobre tarimas, ya que brindan esta mejor ventilación. Evitamos el contacto con el suelo y facilitamos para la fumigación.
Las estivas deben tener una distancia de no menor de 1 metro hacia la pared. Si vamos a dejar espacios como calles de inspección y circulación. Debe haber rotulados en la materia prima y productos de acuerdo a su fecha de vencimiento. Como dato, no debe ser la misma bodega para la materia prima o el producto. La altura de estivado de perchas es de 4 metros. En el tornillo dosificador se dosifica gravimétricamente de material a granel en forma granular. La componibilidad de diferentes tamaños y versatilidad de cada componente va a determinar la posibilidad de tener grupos compactos y fáciles de utilizar. Tiene una predisposición a montaje y desmontaje. Permite su rápida limpieza y también se puede sustituir sus tornillos. Ingeniera, continuando después de mi compañero Lucho, soy Eric Vilca. Continuamos con la banda transportadora. La banda transportadora, de acuerdo al diagrama de flujo que realizamos nosotros anteriormente, nos ayuda, ¿no?, a transportar la harina, ya que es higiénico porque el producto hace que el producto no se contamine con bacterias u otros factores que modifiquen el producto. La rapidez con la que transporta el material, la facilidad que es armar o desarmar la faja transportadora y, como dije, ¿no?, la capacidad de transporte. También es importante indicar que estas máquinas son independientes, ya que necesitan de poca supervisión y pueden transportar material entre edificios y otros materiales. Entre las BPMs debemos de tener en cuenta que tenemos que establecer normas, disposiciones y estándares de seguridad, las cuales debemos de aplicarlas en el momento del trabajo. También es importante, ya que estos son mecanismos donde tenemos cabezales mecánicos, los cuales pueden ocasionar algunos accidentes, para lo cual una solución podría ser unas cuerdas de parada de emergencia. Estos son dispositivos vitales de seguridad de sistemas de fajas transportadoras. Lo que hacen son interruptores eléctricos y lo que hacen es detienen la faja transportadora. También debemos de vigilar que nadie realice trabajos. Por ejemplo, puede ser revisar los polines, aceitar, mientras la faja transportadora está en funcionamiento. También está estrictamente prohibido que si se cae algún material, nosotros intentemos retirarlo. Pasando a la siguiente parte del proceso, la limpieza. Ya que se ha transportado el grano desde los hilos, vamos a hacer la limpieza. Esta limpieza es la segunda actividad, generalmente, ¿no? Es un cibrado, lo cual es que vamos a eliminar la materia extraña, las piedras, paja, tallos, semillas, vainas o partículas de otros granos. Como sabemos, funciona primeramente, separa a los elementos que tienen mayor tamaño al grano de trigo, pasa por un zarandeo, luego esto pasa a otro zarandeo donde separa las partículas o las materias que tengan menor tamaño del grano. También sabemos que pueden contener materiales magnéticos, ¿no?, para lo cual usaremos imanes o electroimanes para separar estas partículas. Siguiendo con el proceso, tenemos los compresores. Ya que hemos limpiado el material el trigo de materiales extraños, aún hay partículas que están ligadas o pegadas
a nuestro trigo, los cuales debemos de eliminarlos. Para lo cual, o partículas menos densas, para lo cual vamos a usar un compresor, que también está explicado en nuestro diagrama de flujo, donde el compresor hace un flujo de aire, lo cual hace que por densidad todos los polvos, todos los finos vayan hacia arriba. Y es muy importante, ya que estos finos contaminan, tener una extracción de finos, ¿no? Normalmente son bandas. Ahora, ¿qué peligros se encuentran en estos procesos? Más que todo, hay riesgos de incendios y explosiones, eh, ya que la gran cantidad de polvos, y como sabemos, esos polvos tienen muy poca humedad, siempre hay un riesgo de que ocurra un incendio o una explosión. Como, como vemos, es un riesgo, ¿no? Un riesgo en la industria cerealera, es uno de los principales riesgos. ¿Por qué es un riesgo? Porque el combustible, como sabemos, son, y hablamos de polvo, son partículas de menos de 100 micrones, las cuales tienden a depositarse y algunas forman nubes densas, las cuales en ciertas concentraciones, ¿no? Por ejemplo, en los elevadores de gangliones o en la faja transportadora, pueden producir un peligro, ¿no? También recordemos que estos polvos también se pueden pegar hacia las paredes, pisos, donde siempre pueden ser un material de ignición. Entonces debemos de evitar en lo posible que la concentración de estos polvos. También tenemos el otro factor, que es el oxígeno. Como sabemos, el oxígeno es necesario para una explosión y esta se encuentra en la atmósfera. Otra, las fuentes, ¿no? Las fuentes de ignición, como sabemos, pueden ser producidas, ¿no? Si se está haciendo una manutención a los equipos, por ejemplo, puede haber equipos como soldaduras, equipos de soldadura o de corte, ¿no? Que pueden ocasionar chispas. Luego tenemos el rozamiento mecánico, ¿no? El rozamiento mecánico puede producir calores, los cuales pueden ser por los rodamientos, por las fajas transportadoras o los gangliones. El calor de chispas causados por equipos electrónicos, ¿no? También como bombillas, motores o cables. Llamas precedentes de cerillas o cigarrillos, calentadores, rayos, motores o combustión interna de vehículos. Y finalmente, el último factor que podría ocasionar y debemos de tener siempre en cuenta en las buenas prácticas es el confinamiento. Como sabemos, todas las explosiones de polvos eh, están, ya que este tipo de industrias siempre están confinados en un espacio, al consumir la presencia de un combustible que serían los finos y los polvos y el oxígeno, y como sabemos hay una ventilación, puede generar en esos espacios cerrados una explosión, ya que la presión es mayor y esto puede dañar a las estructuras. Muchas gracias. Con eso culminaría mi parte de exposición. Ingeniera, continuando con la exposición, en la parte que es del acondicionamiento, hay un equipo, la cual es el módulo de humidificación. En esa parte del proceso, el grano de trigo deberá de ser combinado mediante un rociador intensivo, con una cantidad de agua suficiente, casi llegar con un 17% más o menos para alcanzar los rangos de humedad necesarios, las cuales son 14, 15 de porcentaje de humedad en el producto terminado. Sí, diapositiva cambia. En el acondicionamiento tiene dos funciones principales, la cual es poner correo salvado para que éste resista a ser dividido en pequeños trozos durante la molturación, y el otro es ablandar y suavizar el endospermo que facilitará a la molturación. Prosigue. Las buenas prácticas en el funcionamiento, ah, tenemos que el lavado programado del equipo es conveniente porque ya que en este equipo
y la humedad hace propicia el crecimiento de microorganismos, como es el hongo, y es necesario tener una buena limpieza eh, y cada cierto tiempo. También la humedad es propicia para los insectos, aparición de insectos como el gorgojo y escarabajos. También es bueno usar el agua potable con normas estandarizadas para evitar que aparezcan otros microorganismos. También, ah, siguiendo con los equipos, después del acondicionamiendo, pasa a unas celdas o cámaras de reposo, las cuales llegan ahí por cierta cantidad de horas en las cuales el porcentaje de humedad llega a tener el porcentaje de humedad requerido, ¿no? Para ese momento. Y en las buenas prácticas de manufactura para la cámara de reposo, es importante presentar la atención al correcto cumplimiento de los programas de limpieza y mantenimiento de las DDD, de las cámaras de reposo y alrededores, y tener vigilados los límites máximos de la humedad, temperatura y tiempo de reposo, tomando lecturas en intervalos de tiempo en toda la cámara de reposo. Con la exposición, quien les habla, Jonathan Waipuna, voy a explicar la molienda. La molienda tiene como fin convertir los granos de trigo en harina mediante un proceso de reducción. Para ello se utilizan molinos de rodillos. Algunas BPM que podemos aplicar en este proceso es que estos molinos deben ser fáciles de desinfectar. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que tener un diseño accesible. Y el área donde se ubiquen también tiene que ser accesible, que faciliten su limpieza. Estos molinos también tienen que tener una ficha de mantenimiento como control de calibramiento y un manual. Siguiente. El tamizado es la operación que se realiza en un cernidor o planchister, que son cernidores industriales, como se observa en la imagen, y que son especiales para las harinas. Estos de acá tienen mallas que están normalizadas. De acuerdo a la granulometría, se puede obtener las harinas que son menor a 130, las sémolas que van en un rango de 150 a 130 milímetros, y el salvado, que son las partículas más gruesas. Algunas BPM que podemos aplicar acá es la limpieza de estos planchistas. Y estos se hacen con escobillones que son especiales para estos. Y también se debe controlar, se debe cambiar los planchistas de acuerdo al uso que tenga. Siguiente. El empacado. La harina de trigo debe envasarse y manipularse en recipientes que salvaguarden sus cualidades nutritivas tecnológicas del producto. Bueno, según las normas técnicas peruanas, la 011.451 de 2013, nos dicen que debe tener tres requisitos: los requisitos organolépticos, físico-químicos y microbiológicos. En los organolépticos tienen que tener el aspecto, que es propio de una harina, el color y el olor, que son característicos. El color puede ser el blanco cremoso, o el color característico del grano del que se ha extraído. El olor y sabor sí tienen que ser característicos de la harina. Y una consistencia que tiene que ser uniforme. En los requisitos microbiológicos, la harina se empaca en bolsas de polietileno o de papel, utilizando una envasadora automática. Siguiente. Ya. Las unidades de almacenamiento, ya sean sacos o bolsas, deben estar recostadas encima de tarimas. Estas van a evitar el contacto con el suelo, como se puede observar en la imagen. También estos sacos deben estar a una distancia del suelo, que diga de las paredes y del techo. Una distancia de las paredes de 80 centímetros y del techo de 150 centímetros. Esto va a evitar que las paredes transmitan la humedad a los sacos de harina y va a evitar la formación de grumos en estas. También el área de almacenamiento tiene que ser un área fresca y seca, con buena iluminación. Y también tiene que tener un piso de cemento y evitar la presencia de roedores.
Estos sacos tampoco se deben, al momento de transportarse, no se deben transportar con productos tóxicos que le puedan transmitir olores y sabores. Bueno, ingeniero, eso sería todo y el grupo Agrové se despide hasta una próxima oportunidad. Gracias.